bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Padre, una vez más, gracias, Señor, por esa oportunidad que me ha dado de poder compartir con tu pueblo. Gracias, Señor, porque he podido terminar esa preparación de esa prédica y ahora mismo puedo estar iniciando esa grabación y te doy gracias, Señor. Y mi petición cada vez que inicio un mensaje siempre será el mismo. Señor, envía tu luz y tu verdad, envía tu luz y tu verdad, para que en tu luz veamos nosotros la luz. Sabemos, Señor, que no es el hombre el que hace que tus verdades sean asimiladas por el que la oye, sino es tu Santo Espíritu, Señor. Nosotros simplemente llevamos el mensaje, pero el efecto lo haces tú, Señor. Que venga, Señor, de ti esa luz para que nosotros veamos lo que tú nos quieres dejar y podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Te lo pido y te doy las gracias en Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Vamos a iniciar entonces nuestro tema de hoy y vamos a empezar con la lectura de nuestro primer texto. Bueno, ya con eso se dan cuenta que hay más de uno, ¿no? Es Juan 7, del 37 al 39. Procuren usar la imaginación cuando lean la Biblia para que por lo menos imaginen un escenario, ¿no? Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Está sentado y se pone en pie. Y alzó la voz. Se habló en voz alta. ¿Y qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gran día de la fiesta. ¿Qué fiesta fue esa? O sea, además de que era una fiesta, estaba en el gran día de la fiesta. O sea, doble importancia. La fiesta se refiere a la fiesta de los tabernáculos. Para el judío, esta fiesta todavía recuerda, la peregrinación en el desierto por sus 40 años. La fiesta duraba 7 días. Se iniciaba en un día de reposo y se cerraba en el 8º día, que era también día de reposo, donde nadie debía trabajar, lo que aumentaba la asistencia al evento. ¿Y por qué era el gran día? Porque cerraba el ciclo de las fiestas que el Señor había dejado a su pueblo, y por ende la fiesta de los tabernáculos era una de las más importantes fiestas judías. En total, las fiestas judías eran 7. De las 7, 3 eran de obligatoria asistencia: la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Cada fiesta de todas las 7 representa una obra realizada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le estoy diciendo? En otras palabras, todas las fiestas fueron dadas como para mostrar, o el Señor la hizo de las fiestas, tipos de la obra de Cristo a favor de la humanidad. Nosotros, como Iglesia de Cristo, celebramos 2 festividades: la Pascua y Pentecostés. Ahora vamos a hablar de su Pentecostés, porque Pentecostés la llamamos nosotros, pero para el judío esa fiesta tiene otro nombre. La celebramos, esas 2 fiestas, porque su significado del ayer, o sea, lo que significaba para el pueblo judío, se cumple en Cristo. Por lo cual, cuando la celebramos, no es porque somos
simpatizantes de los judíos, o porque somos judaizantes, o porque somos judíos mesiánicos o cristianos mesiánicos. No, la celebramos no es para conmemorar lo del pasado, sino para recordar y agradecer la obra de Cristo, de la cual hemos sido hechos beneficiarios. Para los judíos, la Pascua, que viene del hebreo Pesach, significa pasarnos, fue la salida de Egipto con la muerte del cordero, cuya sangre en los dinteles de la puerta los guardó de la muerte. Ahora, la Pascua para nosotros sería el Viernes Santo, ¿no? Que es el día que tenemos para recordar y hablar sobre la muerte de Jesús en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, 3 días después de la Pascua, o sea, si la Pascua se celebraba en un viernes, 3 días después se celebraba la fiesta de los primeros frutos. Se entregaba a Dios los primeros frutos de la cosecha, dándole gracias por su provisión. Y esa es nuestra celebración de lo que nosotros llamamos Pascua de Resurrección. Es la resurrección de Cristo de entre los muertos, porque Cristo fue primicias de la resurrección al tercer día de su muerte. Entonces, es la Pascua de los judíos, para nosotros la crucifixión de Cristo. La fiesta de las primicias para nosotros es la resurrección del Señor. Y Pentecostés, ¿dónde entra? Pentecostés para nosotros significa 50 días después de la fiesta de los primeros frutos. La fiesta de las primicias. Y esa fiesta se celebraba al final de la cosecha del trigo. Y repito, 50 días después de la fiesta de las primicias o la fiesta de los primeros frutos. Israel celebraba la fiesta de Pentecostés ofreciendo el nuevo grano, o sea, de la cosecha, ¿no?, que habían recogido al Señor. Para nosotros, Pentecostés también se celebra 50 días después del Domingo de Resurrección. Celebra la venida del Espíritu Santo. 50 días después de la Pascua y el inicio de la Iglesia de Cristo. Tabernáculos. Esta fiesta para los judíos, ya lo mencioné, cierra el ciclo anual de las fiestas designadas por el Señor. Para el creyente, esta fiesta, fíjense qué curioso, es la única que aún no se ha cumplido para la iglesia. De las 7 fiestas, 6 se cumplieron con Cristo. Falta esa. Y esa fiesta para nosotros, ¿sabe cuándo se cumple? Con la venida del Señor. Porque la fiesta de los tabernáculos conmemoraba la peregrinación en el desierto y cuando de ahí entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Iba a entrar a la tierra prometida. Y para nosotros, es la ocasión cuando la iglesia sea sacada de este mundo para entrar a la verdadera tierra prometida. Ahora regresando a Jesús. En la fiesta de los tabernáculos, la fiesta donde Jesús estaba, en el 8º día se hacía mención, con el consiguiente agradecimiento, de la provisión del agua que recibieron en el desierto. Así que en el 8º día ocurría el ritual de la libación de agua, que se celebraba como un recuerdo conmemorativo del milagro del agua en el desierto, allá en los días de Moisés, que satisfizo la sed del pueblo cuando se brotó agua de la roca. Usted puede encontrar eso en Éxodo 17, del 1 al 7, Deuteronomio 8, 15. Y lo que quiero es recordar que la peña herida por los golpes de Moisés representaba a Cristo. La roca que les proporcionó agua al pueblo
en el desierto era Cristo. Y en ese escenario, con voz alta, parándose Jesús, porque los rabinos no hablaban de pie, ellos hablaban sentados, pero ese día Jesús se para y él proclama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero llamar la atención para 4 palabras que Jesús dijo. Él dice: el que cree en mí, coma, vienen 4 palabras, coma, y termina: de su interior correrán ríos de agua viva. Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esas 4 palabras, como dice la Escritura. ¿Qué está pasando ahí? Jesús está afirmando que lo que Él les está diciendo al pueblo ha sido anunciado en las Escrituras. Entonces uno dice: ¿y dónde? ¿Dónde está eso en las Escrituras? Bueno, Jesús se refería a Zacarías 14:8 y Ezequiel 47, de 1 al 6. Hay otro pasaje que vamos a hablar más adelante de Apocalipsis. Apocalipsis que menciona, pero Jesús no podía referirse a eso porque en su época el Apocalipsis todavía no existía. Entonces él se refería a esos 2 pasajes del Antiguo Testamento. Y pensamos un momentito en las palabras del Señor. El Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, esa es la condición. Si tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Obviamente, ustedes ya a nivel personal pueden hacer el enlace o la unión entre ese texto y el pasaje de Juan 4, el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo, ¿no? Ahora, en ese caso, aquí en esa fiesta, ¿qué decía el Señor? El que tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Quién va a beber? El que cree en Él. Así que el beber corresponde a satisfacer el que tiene sed, mientras que el venir a mí, en el caso a Cristo, tiene que ver con creer. Ahí, si usted busca comentarios, usted va a encontrar muchas explicaciones de esa frase. Pero para mí, la verdad es que ir a Cristo y beber de Cristo es lo mismo que creer en Cristo. Repito, ir a Cristo y beber de Cristo, cuando Jesús dice: si alguno tiene sed, ir a Cristo y venga a mí y beba, beber de Cristo, es lo mismo que creer en Cristo. Si tú fuiste a Cristo y bebiste de Cristo, ya tienes en tu interior ríos de agua viva. Repito, si tú fuiste a Cristo, bebiste de Cristo, naciste de nuevo, ya tienes en tu interior ríos de agua viva. ¿De veras?, dirán algunos. ¿Y por qué no veo ese fluir? Bueno, la respuesta está en el paréntesis hecho por el Señor, como dice la Escritura, y de eso estaremos hablando luego. En el verso 29, que dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, Juan aquí está incluyendo una explicación para que, por la inspiración del Espíritu Santo, la explicación es por inspiración del Espíritu, de quién sería el causante de los ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, ¿qué Espíritu? El Espíritu que es un río de aguas vivas. Ahora bien, creer en Cristo, y sabemos ya que creer en el Señor no es un mero decir: sí, yo creo en Cristo. No,
Creer en Cristo es haber nacido de nuevo. Es haber empezado a conocer a Cristo. Significa tener vida eterna en Cristo. Según Juan 17:3, palabras de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que nacer de nuevo, el que verdaderamente nació de nuevo, empieza a conocer a Cristo, porque ahí está. Porque entra en la vida eterna. Recibe la vida eterna en ese momento del nuevo nacimiento, y ahí empieza a cumplirse lo que Jesús dijo, que la vida eterna es que conozcamos a Dios y a Cristo. Y eso empieza a partir de nuestro nuevo nacimiento. La verdad, expresada en ese verso 39 de Juan 7, es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Recordando, usted ya lo sabe, no es posible la salvación sin la acción del Espíritu Santo. Y Jesús anticipa aquí el ministerio del Consolador, la tercera persona de la Trinidad viviendo en cada uno de los creyentes. Aquí repito cosas que hemos dicho. La diferencia fundamental entre el antiguo y el nuevo pacto es que antes de Pentecostés, el Espíritu Santo estaba con los creyentes, reyes, sacerdotes y profetas. Y a partir de Pentecostés, al 50º día después de la resurrección del Señor, el Espíritu Santo está en cada creyente. El Espíritu Santo antes estaba con. El Espíritu Santo ahora está en. Usted puede buscar eso. Algunas de esas lo leeremos en algún momento. 1 Corintios 3, 16, 17. 1 Corintios 6, 19, 20. Ahora los llevo a Juan 14, del 15 al 17. Jesús hablando. Me encanta poner atención a las palabras del Señor. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y Él va a explicar quién es ese consolador. El Espíritu de verdad. Por eso el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad, porque Él es Espíritu de verdad. ¿Y qué hace la verdad? Nos libera, nos liberta. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Esa era la verdad de ese momento. El Espíritu Santo moraba con ellos desde que ellos tuvieron su encuentro con el Señor. Pero el Señor los complementa y estará en vosotros. ¿Cuándo se dio eso? En el día de Pentecostés. Morar con no es lo mismo que estar en. Repito, antes del Pentecostés, el Espíritu Santo estaba con los que habían creído en el Señor. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo está en cada creyente. Les leo, 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es la Reina Valera. Ahora les voy a leer 1 Corintios 6, 19, 20 en la NTV. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Regresemos a las palabras de Jesús.
si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Primera cita relacionada con lo dicho por Jesús. Cuando dijo, como dice la Escritura, Zacarías 4:8. Voy a leer en la Reina Valera y en la NBI. Acontecerá, Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. NBI. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar Muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. Por la relación de Zacarías 14, lo que leímos con Ezequiel 47, sabemos que el agua que saldría de Jerusalén en realidad saldría del templo de Dios que estaba en Jerusalén. Guarden eso. El agua que saldría de Jerusalén en realidad sale del templo de Dios que estaba en Jerusalén. El periodo aquí relatado en Zacarías tiene que ver con los 1000 años del gobierno de Cristo sobre la tierra, es decir, el milenio. Ahora, la segunda cita relacionada con lo dicho por Jesús cuando afirma, como dice la Escritura, Ezequiel 47, del 1 al 6. Y antes de leer el texto, yo quiero hacer algunas aclaraciones. En Ezequiel, de los capítulos 40 al 48, lo que se ve ahí es que se está mostrando al profeta cómo sería el nuevo templo. En el verso 1 del capítulo 47, vemos al guía del profeta llevándolo de vuelta a la entrada del edificio del templo que está dentro del atrio interior. Allí, para sorpresa del profeta, él ve un chorrito de agua que brota de debajo de la puerta de la casa desde el lado sur del altar. O sea, sale por la puerta porque está brotando del altar. Y lo curioso, dicen los exegetas, es que en el hebreo la construcción de la frase indica una corriente de agua no mayor que la que saldría por el cuello de una botella o de una jarra. Entonces imagínense, tú tienes agua en una botella, tú la volteas, eso es lo que está significando. El agua que el profeta veía por el guía que lo llevó ahí a ver, que salía de por debajo de la puerta, que era donde estaba el altar, él veía ese chorrito de agua saliendo. Ahora, las muy reducidas dimensiones del río en su origen son las que hacen que resulte mucho más sorprendente su transformación de una muy pequeña corriente de agua hasta convertirse en un río caudaloso en tan solo 2 kilómetros de recorrido. Normalmente, un río aumenta su caudal por las lluvias en las cabeceras de los montes y de los ríos afluentes que desaguan en ese río principal. Pero en este caso, el río se iba haciendo cada vez más y más caudaloso, cada vez más y más un mayor volumen de agua sin ninguna influencia externa. Simplemente iba aumentando en el camino. Por tanto, tal como suele suceder con el simbolismo bíblico profético, el río de agua viva de Ezequiel tiene varios niveles de significados según el pensar de distintos estudiosos. Primero, para los exiliados, recordando que este fue un mensaje al pueblo de Dios dado por Ezequiel, que estaba en Babilonia, un mensaje para el pueblo de Dios que aún quedaba en Jerusalén. Entonces, este río para ellos hablaba de la anulación de la maldición,
de la muerte, del tiempo en el exilio y que volverían a su tierra. Con una diferencia, esta vez volverían como el pueblo que disfrutaba nuevamente del favor y de las bendiciones de Dios. Y por encima de todo eso, esta visión hablaba de la verdadera fuente de salvación y de vida, la presencia del Dios vivo en su santuario. Segundo, para los creyentes, nosotros, de manera general, el río de aguas vivas habla del hecho de ser llenos continuamente del Espíritu de Dios que trae bendición y vida al creyente en su presente mientras se extiende hacia los demás. Aquí debo decir que hay algunos predicadores y aún estudiosos que ven en este pasaje el avivamiento final que habrá antes de la venida de Cristo. Yo comento todas esas cosas para que ustedes tengan una noción, ¿sí? Y sobre avivamiento quiero dejar dos comentarios que para mí son bastante significativos y debemos tenerlo en cuenta. Nunca nos olvidemos, nunca, never in the life, que todo avivamiento en la iglesia o en el mundo, ya de manera, nace de la gracia de Dios y fluye desde su misma presencia. Nace de la gracia de Dios y fluye desde su misma presencia. Ningún avivamiento habido y por haber es producto de la labor de un hombre. Nunca es algo que nosotros podamos fabricar o controlar. Los avivamientos verdaderos, porque hay muchos falsos por ahí, nacen en Dios solamente. Y la característica del avivamiento verdadero es que lleva a los hombres a Dios. Los hace rendirse, entregarse a Dios. Porque Dios es Dios. Y no porque quiero que me dé algo. Y por último, un significado a un futuro. El río de la vida en Ezequiel 47 y en Apocalipsis 22:1 anticipa la nueva creación donde el Señor va a eliminar para siempre la maldición que pesa sobre la tierra y donde Él morará en plenitud de vida con su pueblo redimido y que ha sido recogido de todas las naciones. Eso es en el tiempo del milenio. Y yo les leo aquí Apocalipsis 22:1. Juan hablando. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y debo comentarles también que hay discrepancia entre los expertos en escatología. Unos dicen que este capítulo 22 se refiere a la eternidad, es decir, el tiempo que viene después de los 1000 años del gobierno de Cristo, y otros dicen que se refiere al milenio. Yo no voy a entrar en esa parte profética de Ezequiel 47 porque eso sería muy extenso. Me ceñiré a la aplicación que trae ese pasaje de Ezequiel 47 del 1 al 6 en la NTV. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Ahí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. O sea, eso cuando llegó a los 530 metros, casi medio kilómetro. Versículo 4. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. O sea, él estaba andando dentro del río.
Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. O sea, a 1000 metros aproximado, ¿no? Sería 1060. Ya el agua estaba hasta las rodillas. Y después de otros 530 metros, kilómetro y medio, el agua me alcanzaba a la cintura. La Reina Valera dice los lomos. Los lomos es la parte esa de la cintura hacia abajo, ¿no? Versículo 5. Luego me dio otros 530 metros, 2 kilómetros, con 120 metros. Y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó el guía, ¿no? Hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. O sea, ya vieron el cuadro, ¿sí? Él está en el templo, salen de ahí, entra donde está el agua, o sea, siguen el agua. Entonces ahora empieza a caminar y después de caminar 530 metros, el agua ya le llega a los tobillos. Otros 530 y ahora le llega a las rodillas. Otros 530, ya vamos por 1,5 kilómetros, le llega hasta la cintura. 500 metros más, 530 metros más, 2000 y pico metros o 2 kilómetros y alguito, el agua ya le llega, ya no le llega pues, ya no se puede caminar. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre esta visión. Inicio repitiendo lo que les dije no hace mucho. Si tú fuiste a Cristo, bebiste de Cristo, ya tienes en tu interior ríos de agua viva. Y la pregunta todavía es, ¿de veras? ¿Y por qué no veo ese fluir? Ok, a partir de ahora pongan bastante atención y que el Señor me ayude a poder explicarlo. Yo sí creo que van a entender por qué no vemos ese fluir en nosotros como debiera ser. Ezequiel tiene una visión del río que fluye del trono de Dios. ¿Ok? ¿Dónde está hoy el trono de Dios? El trono de Dios en el antiguo pacto era el lugar santísimo, donde estaba ahí el arca del pacto y el propiciatorio, ¿no? Ese era el trono de Dios, donde él ahí ponía sus pies. Entonces, ¿dónde está hoy el trono de Dios? El trono de Dios sigue estando en su templo. Que el trono está dentro del templo. El templo en el antiguo pacto indicaba la presencia y morada de Dios entre su pueblo. Ya vimos que en Ezequiel 47 las aguas del río salían del templo de Dios. Ahora otra pregunta, la pregunta del millón. ¿Quién es el templo de Dios hoy día? Tú y yo. Los creyentes somos el templo de Dios hoy día. ¿De dónde deben salir las aguas de Dios hoy día? De nosotros. Las aguas de Dios que salían del templo de Dios para el nuevo pacto, que somos parte de él, tú y yo, las aguas todavía deben seguir saliendo del templo de Dios. Y el templo de Dios eres tú. El templo de Dios soy yo. Así que el agua debe fluir de nosotros. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura en Ezequiel y en Zacarías, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. De ti y de mí deben correr ríos de agua viva. Si tú y yo somos el templo de Dios, en nosotros está la presencia de Dios. El río simboliza la vida que proviene de Dios. La vida que nosotros tenemos hoy, no la vida física, la vida espiritual que tenemos hoy, la vida eterna que tenemos, ¿provino de qué? De Dios. Y este río que proviene de Dios representa, escuchen bien, la gracia
y las bendiciones que fluyen de la presencia de Dios. Tu Dios y mi Dios no hace excepción de personas. Cada quien cuando se convierte, cuando verdaderamente nace de nuevo, esa persona ya tiene en ella las aguas vivas, el río de aguas vivas, ya la tiene. La diferencia que hay es el fluir de esas aguas. Repito, el río simboliza la vida que proviene de Dios, la vida que tú y yo tenemos, la vida eterna, la vida espiritual. El río representa la gracia y las bendiciones que fluyen de la presencia de Dios para que podamos seguir en la presencia de Dios. El río representa el crecimiento del creyente en el conocimiento, en la verdad y en el amor de Cristo. Por eso es paulatino. Eso es muy, muy interesante. Si el río simboliza la vida que proviene de Dios, si esta vida que proviene de Dios nace de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pregunto, ¿qué debemos dar a los que nos rodean? Escuchen esa respuesta. Con los 4 oídos, los 2 físicos y los 2 espirituales. Debemos dar de lo que nace de la vida de Dios en nosotros. Eso es lo que debemos dar. No debemos dar nada nuestro. Tenemos que dar lo que nace de la vida de Dios en nosotros. Debemos dar de las bendiciones que nos ha dado el Señor al hacer de nosotros su templo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por la gracia de Dios. No pierdan de vista, yo voy a estar hablando de la gracia de Dios muchas veces. Siempre recuerden lo que Pablo dijo. Cuando soy débil, por la gracia de Dios, entonces yo soy fuerte. Porque yo me hago fuerte en el Señor. Y al serme fuerte en el Señor, yo venzo esa debilidad. Y esa es nuestra lucha. La lucha entre la carne y el espíritu, entre el espíritu y la carne. Y el que gana es aquel que está mejor alimentado. Entonces, si tú alimentas más tu vida con lo que la carne come, tu carne estará más fuerte que el espíritu. Pero si alimentamos, si comemos más de lo que alimenta el espíritu estará más fortalecido. Y entonces, en estos casos, escuchen, la gracia de Dios se verá más en tu vida. La gracia de Dios se verá más. Porque la gracia de Dios es proporcional. Y voy a usar esa palabra porque ya ustedes conocen el significado de la llenura del Espíritu. Es cuánto se ha desarrollado el fruto del Espíritu en tu vida. Eso no se desarrolla, mis hermanos, si nosotros seguimos solo dando de comer a la carne. No, tenemos que dar de comer al Espíritu. Ok, regresemos al profeta Ezequiel. ¿Quién nos mostrará por qué de nosotros no nos fluyen como debieran esos ríos de agua viva? Es decir, la poca o mucha agua, escuchen, la poca o mucha agua que fluya de nosotros dependerá de nuestro crecimiento en el Señor. Crecimiento en el Señor, que implica el conocimiento, el amor y la verdad de Cristo, tiene que ver con la vivencia de la palabra de Dios. Cuando yo digo que crecimiento en la vivencia de su palabra, yo estoy diciendo crecimiento en la obediencia a su palabra. No a un mero crecimiento doctrinal o teológico. No. Eso es necesario. Usualmente ese es el primer paso. Usualmente. Porque hay veces primero el Señor te da la iluminación para algo. Y cuando entonces tú conoces vamos a decir, la parte doctrinal, tú dices, ¡ay, eso fue lo que me pasó! O sea, así que no es algo tajante. Es así siempre. No. El Señor no trabaja, como nosotros pensamos encerrado en una cajita y siempre va a actuar así. No, Él cambia bastante. Pero lo que sí se dice y lo que sí digo es que Dios nos está llevando
no solo quedarnos en un conocimiento doctrinal o teológico, sino un conocimiento vivencial. Y esa es la parte de cuando Pablo decía, examínense a ustedes mismos para ver si aún están en la fe. Nosotros, cada uno, debemos hacer eso. ¿Y cómo lo hacemos, mis hermanos? Cuando tú estás leyendo la palabra y tú lees una frase, por ejemplo, airaos pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre tu enojo. Ay, Señor, yo todavía me airo bastante. Ay, Señor, y a veces sí, cuando yo voy a dormir todavía estoy molesta y me quedo 3 días molesta, Señor. Ay, Señor, y si yo hago eso, yo estoy pecando, yo no quiero eso, Señor, ayúdame. En ese momento yo estoy reconociendo que mi vivencia no llega, no se completa totalmente, no está como, no hago siempre eso, pero el Señor no espera que nosotros seamos hipócritas para hacer ver que ya llegamos si Él nos conoce, no. Uno tiene que ir delante del Señor tal como uno es, tal como uno está, porque Él nos entiende perfectamente. Cuanto más sincero con Él, mejor, porque Él ya lo sabe. Y aquí yo quiero resaltar algo que les mencioné, creo que la semana pasada, del encuentro del Señor con el joven rico. Yo les recuerdo un poquito lo que pasó, ¿no? El muchacho llega, viene apurado, se hinca delante del Señor. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Después de decirle a Jesús que bueno solo es Dios, le dice, bueno, para heredar la vida eterna tú tienes que guardar los mandamientos, y le recita los mandamientos. Y el muchacho le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y la Biblia dice, mirando, Jesús lo amó. O sea, el Señor lo miró y vio que él era sincero en eso. Se recuerdan que mirar en ese contexto era como observar con detenimiento, casi como si pudiera ver el interior de la persona. Jesús sabía que él era un buen muchacho, que él estaba verdaderamente interesado en Dios, porque él no vino a contender con el Señor, él vino para aprender, vino para preguntar. Y el Señor le dice. Y fíjense que el Señor no le retrucó, no, tú dices que guardas los mandamientos, pero en realidad no, el Señor lo aceptó. Y le dice, pero te falta algo, te falta algo. Una cosa te falta. Y le dice lo que debe hacer. Y al final, él utiliza 3 derivaciones verbales. Y le dice al muchacho. Y eso es lo que está diciendo el Señor hoy, a ustedes y a mí. Todos los días el Señor me dice eso. Todos los días el Señor te está diciendo eso. Ven, sígueme y toma tu cruz. 3 acciones. Ven. El primer paso, obviamente. Viniste, pero ahora sígueme. No te quedes parado. Sígueme. Sígueme. Y ustedes se van a dar cuenta que a un mayor volumen de aguas que fluya de ti, más fácil te será seguir al Maestro. A menor volumen de agua que fluya de ti, más difícil será seguir al Maestro. Y cuando me estás siguiendo, dice el Señor, tú tienes que tomar tu cruz. ¿Qué significa? Tú tienes que morir para que yo viva en ti. Así de sencillo. Eso es la verdadera vida cristiana. Venir a Cristo, seguirlo y aceptar la cruz. Y a mí me encanta, yo les había dicho, que el Señor siempre nos pedirá algo, nos mostrará algo. Y preocúpate cuando eso no suceda. Porque si eso no está sucediendo en tu vida, no voy a decir que va a suceder todos los días. Hoy, mañana, pasado, no. Puede ser hoy, en un mes, una semana, qué sé yo. Pero tiene que tener cierta frecuencia. Si tú no tienes eso, si la última vez que te acuerdas de eso fue hace un año, significa que no estás avanzando. Porque Él siempre el Señor nos estará mostrando cosas en nosotros que a Él no le agrada. Y las situaciones difíciles que pasamos
son para mostrarnos eso. Cuando el Señor allá en el desierto, en un pasaje, no me acuerdo el texto, voy a mencionar el contenido, cuando Él dice, acuérdate cuando venías por allá que tuviste hambre, pasó eso y es todas las cosas. Porque yo hice todo eso, para que tú supieras lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que pasa hoy día. Y nosotros no entendemos. Por eso muchas veces vamos al Señor clamando, llorando, para que el Señor nos saque de la situación. Ay, Señor, ¿por qué me pasó eso, Señor? No, tú tienes que preguntar, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esa situación? Esa es la pregunta correcta. Porque Dios no hace nada al azar. El Señor no hace nada porque Él lo hace con propósitos eternos. Acostúmbrate a esa idea. El Señor siempre te va a pedir algo más. ¿Por qué? Porque eso va a ser un signo para ti, una señal para ti de que tú estás avanzando. Si tú tienes años y el Señor no te ha pedido nada, porque estás solo, no el Señor, tú. Así que examina eso. Pero por otro lado, y escucha esa frase y séala en tu corazón, nunca, nunca, nunca te pedirá algo que no podrás hacerlo apoyándote en Él. ¿Qué significa? Por ti mismo quizás no lo va a poder hacer, pero apoyándote en Él, manteniendo tu mano en Él, porque el Señor dijo, te he tomado de la mano y te guío según mi consejo. El Señor no te suelta, pero tú sí te puedes soltar de Él. El Señor no pondrá nada en tu camino sin que Él mismo vaya contigo para hacer de tu carga una carga ligera. Pero tú tienes que acudir a Él. Mis hermanos, no teman darle todo al Señor. Él, nuestro Dios, es mucho más que todos los muy particulares tesoros que queremos tener. No dude de rendirte todo al Señor y estar dispuesto. Señor, estoy dispuesto a que me cambies. Y si yo me pongo necio, Señor, no me suelte, insista, pero que yo haga lo que tú quieres hacer. Ama Ezequiel. El profeta es llevado al río y va caminando por el cauce del río mientras va experimentando diferentes volúmenes de agua. Es decir, poco a poco él va siendo introducido más y más en ese río de agua viva. Muchos creyentes se asustan con el caudal de las aguas. Entiéndase, en muchos casos, las demandas del Señor y se echan para atrás. Otros siguen mientras sienten el suelo bajo sus pies. Y cuando piensan que perderán esa seguridad, que ya no alcanza el fondo, se echan para atrás. Y cuando pensaba en estas acciones, me vino a la mente lo dicho por el Señor. Muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Hemos sido llamados. Vivamos de tal manera, mis hermanos, que seamos escogidos. Ahora vayamos a lo que yo podía ver y entender. Según la descripción que Dios le dio a Ezequiel a través de la visión de ese río, y con eso podemos identificar que la vida cristiana se puede manifestar de 5 formas distintas. Primero, ¿quiénes son esos cristianos? O pseudo cristianos. Los que observan el río desde afuera. Y si yo asocio esos tipos de, vamos a llamarlos creyentes, aquí estaría ubicado el simpatizante. El simpatizante allá del desarrollo del discípulo. Me acuerdo una vez, hace muchos años, yo oraba por un hermano. Era un hermano muy especial, él dirigía alabanza, jovencito. Y yo lo veía parado a la orilla de un río, con los brazos cruzados y mirando el río.
Aquella época yo entendí un poco, ¿no? Hoy yo entiendo mucho más. Entonces, es fácil caminar en tierra firme. Eso significa que es fácil mirar desde afuera las aguas de un río que no conocemos. Es fácil sentarse bajo un árbol para ver desde la orilla el río que no conocemos. Pero qué difícil es entrar en él. Y aquí tiene que pensar en un río con mucha corriente, con mucha fuerza, con muchas aguas. No era un riachuelo por ahí que fácil, ¿no? Desde afuera hay cierta disposición a recibir la palabra de Dios, pero difícilmente esa disposición se concretiza. Mirar desde afuera nos muestra el tipo de persona que le da miedo dar el paso y acercarse a Dios por temor a lo desconocido. Temor al que dirán, temor a dejar ciertas cosas muy deseables para él, pero que son perjudiciales para su vida espiritual. Algunos piensan que no pueden ni deben abandonar su religión, escudándose en ella, y pierden el privilegio de descansar en Cristo, pierden la oportunidad de vivir su vida con el Señor y en la presencia del Señor. El segundo creyente que yo veo aquí cae en la descripción de Ezequiel cuando dice que el agua llegaba hasta los tobillos. Si lo asocio con los distintos tipos de creyentes, aquí estaría el convencido. Si caminar en tierra firme es fácil, caminar dentro de un río desconocido es más difícil. Cuando el agua llega a los tobillos podemos andar, pero ya no es con la comodidad que te daba caminar por tierra seca. Eso que representa el tipo de persona que solo quiere vivir una vida cristiana superficial. O sea, muy por encimita. No le gustan los compromisos. Le gusta disfrutar de la presencia de Dios, pero no quiere adentrarse más. Le cuesta ser radical y tomar decisiones permanentes. Le encanta tener el control de su vida, no permitiendo que Dios lo guíe. Y aunque ustedes no me puedan no creerme, yo me acuerdo cuando yo pasé por esa etapa. Ahora que yo veo algunos ejemplos, ay, ya la vida, ese era yo. Yo me acuerdo. Sí, fue en mis comienzos, pero por ahí pasé. El tercer caso es el cristiano agua hasta las rodillas. Ese representaría el convertido, repito, el que observa desde afuera, simpatizante. El que agua hasta los tobillos, el convencido. Agua hasta las rodillas, el convertido, en sus primeros tiempos. Cuando el agua le llega a las rodillas, se le hace más difícil caminar que cuando solo le llegaba a los tobillos. Y ya empieza el creyente a mostrar en él cierta resistencia para avanzar en esas aguas desconocidas. Ese es el tipo de persona que se conforma con asistir regularmente a la iglesia, no tiene una vida cristiana profunda, está dentro del agua, se refresca, pero quiere mantener el control. No está dispuesto a ir más allá. El único compromiso que quiere asumir, cuando mucho, es congregarse cuando Él lo decida y cuando Él quiera. Es el que tiene el agua hasta las rodillas. Y luego viene el agua hasta la cintura. Aquí yo lo comparo con el convertido en sus tiempos más avanzados y con el discípulo en sus primeros tiempos. Cuando el agua llega a los lomos, es muy difícil caminar. El nivel del agua continúa subiendo de las rodillas y ahora le llegó hasta la cintura. O sea, en ese nivel, quedarse en ese nivel, eso representa el esfuerzo humano. El esfuerzo del creyente que, si bien ha avanzado,
todavía se encuentra resistiendo, ponga atención mi hermano, resistiendo a rendirse totalmente al Señor. La resistencia para soltar el control y dejarse llevar y guiar por el Señor no es fácil de vencer, mis hermanos. No piense que es fácil. Ay, cuando yo quiera lo hago. No es verdad. El creyente puede tomar años para llegar a ese punto. Y llegar a un momento que todavía mire para atrás y digo, oye, todavía no quiero soltar eso. Pero para que nadie se desanime, yo les recuerdo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Tú solo, tú sola, no puedes. Pero con Dios sí puedes. Es cuando la corriente del Espíritu trata de llevarlo, pero él se resiste. Ese creyente tiene casi el 80% de su cuerpo dentro del agua. Y el creyente lucha, sí, porque en ocasiones él quisiera soltarse y dejarse llevar por las aguas. No obstante, le da mucho miedo ese dejarse llevar por las aguas, porque él no quiere perder la seguridad que experimenta cuando tiene su pie tocando el fondo. Él está apoyado, miren eso, él está apoyado en el suelo del río, en el fondo del río, en tierra firme. Tierra firme en el sentido de que no es agua, es tierra. Él está apoyado ahí. Él se está valiendo de un asidero. Entonces ese asidero es lo que le da seguridad. La seguridad de él no está en el Señor, sino está en eso que lo sostiene. Yo no sé, cada uno puede tener un asidero. Porque sí sé que el Señor es especialista en romper asideros. Hasta que nos deja. Lo que pasa con los aguiluchos, cuando la mamá suelta, y creo que algunos pájaros hacen lo mismo, sueltan el aguilucho, el pajarito, y va empezando a caer. Y si él no logra abrir las alas, la mamá viene y lo recoge, ¿no? Con su cuerpo. Entonces Dios es especialista en hacer eso. Pero Él nunca te va a dejar estrellar ahí abajo si tú acudes a Él. Acude al Señor, aun cuando sientas que tus asideros se están desmoronando. Vea en eso la mano del Señor. Él es el que te salvó. Él es el que te conoce. Él es el que hace la obra en ti. El tocar el fondo del río te puede dar una sensación de seguridad. Pero créame, es una seguridad falsa. El único que nos proporciona seguridad real y verdadera es la roca, que es Cristo. Con el agua hasta la cintura, tomando este tipo de persona, vemos ahí que es la persona que se esfuerza, quiere comprometerse, pero hay cosas que le dan miedo. Le cuesta poner su fe en acción, porque al no tocar suelo, siente que algo puede fallar y que se va a ahogar. Prefiere salvar su vida que perderla por amor a Cristo. Le falta más confianza en el Señor porque tiende a confiar en sus propios recursos. Teme que el Espíritu Santo lo lleve a lugares donde ya no siente el fondo y no tenga de dónde agarrarse. Y muchos creyentes, mis hermanos, se encuentran en este nivel. El quinto, ya no se podía pasar sino a nado. Aquí yo veo el discípulo en fases más avanzadas, porque dentro del cuadro de discípulos hay muchas fases, ¿no? Las aguas aquí crecieron de tal manera que solo se podía nadar. Estaba más profundo que la altura de un hombre. En ese lugar ya no se puede tocar el fondo. Es decir, ya no puedes caminar por tus propios pies. En este nivel debemos renunciar a nuestro propio control y dejarlo todo en las manos de Dios. En este nivel vamos a encontrar este tipo de persona, de creyente, que aprende a vivir por fe. Por fe, entiéndase, la confianza en Dios.
dependiendo día a día del Señor, porque cada día confía más y más en su Salvador. En ese nivel es cuando se experimenta que las circunstancias se te salen totalmente de las manos. Quedas muchas veces a la deriva, no sabes dónde estás. Cuando ya sabes que no tocas suelo firme. Cuando no hay nada que te dé seguridad. Porque ahora todo es cuestión de fe, confianza y dependencia de Dios. Y aún en esta situación, Él decide seguir con el Señor y dejarse llevar por el Espíritu Santo. Yo creo, mis hermanos, no sé si va a ser ahorita o va a demorar unos meses o unos años, pero la iglesia de Cristo va a ser llevada a ese punto. O sea, hasta aquí es como si el Señor dijera, no quisiste meterte en las aguas, yo te voy a obligar. Y está empezando, mis hermanos. Por eso yo decía días atrás, ahora yo misma entiendo más para mí misma. Porque no hay ni una ocasión cuando yo predico que yo no aprendo algo más para mi propia vida. Cuando tú piensas que las cosas no se pueden poner peor, se pone. Pero el Señor nos está llevando. Y por eso yo veo mi oración. Señor, que yo nunca te niegue. Que yo nunca te niegue. Porque negar al Señor es rehusar ser llevado por las corrientes de las aguas que nacen del trono de Dios, mostrando dónde quiere que caminar. Mi conclusión, analizando estos tipos de creyentes, los de afuera del río, los con agua hasta los tobillos, los con agua hasta las rodillas, los con agua hasta la cintura, nos damos cuenta de que, como cualquiera de estos 4 tipos de creyentes, podemos hacer lo que se nos antoje, entiéndase, aún podemos hacer nuestra voluntad, y la hacemos sin remordimiento. O sea, menos o más. Algunos tienen nada de remordimiento. Es, yo lo hice, pero ya se olvida rápido. ¿Por qué? Porque en esa situación aún nos creemos los dueños, entre comillas, de nuestros destinos, aunque digamos lo contrario. Mientras experimentemos el fluir de los ríos de agua viva del Señor solamente de una manera superficial, podremos seguir caminando por nuestro propio esfuerzo. Es decir, manteniendo mi control, manteniendo mis decisiones. Sin embargo, cuando el fluir de los ríos de agua viva del Señor se va haciendo más intenso, los tobillos, las rodillas, es entonces, solo entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que el caminar por ese río se nos hace mucho más difícil a medida que avanzamos. ¿Y por qué? Porque con esa cantidad de agua recibimos la gracia de Dios. O sea, si hemos aceptado ser movidos por el Espíritu Santo, más gracia de Dios recibiremos. ¿Para qué? Para que seamos fuertes en nuestras debilidades. Pero cuando la cantidad de gracia que tenemos no es suficiente, ¿y por qué no es suficiente? Porque no nos estamos rindiendo más y más al Señor. Todavía estamos dependiendo de nuestros propios asideros. Entonces, en esas situaciones, ¿qué hacemos? Recurrimos a nuestro propio esfuerzo. Y muchas veces, a la medida que el fluir del agua aumenta, esto nos incomoda, nos restringe, nos obstaculiza. No queremos entrar por ahí. Nosotros luchamos contra Dios, mis hermanos. Bienaventurado es aquel que se da cuenta que a veces pelea, o sea, sí, entra, en vez de pelear con Dios, está peleando contra Dios. Y cuando el fluir del río, de la gracia de Dios, se eleva hasta la cintura, hasta los lomos, este es el momento más duro para el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente está empezando a ver cosas que antes no veía. Y él se encuentra en una situación bastante incómoda. Y les doy un ejemplo. Por un lado, quizá ese creyente tenga suficiente gracia como para que se le haga difícil perder los estribos. Pero, por el otro lado, tal vez no tenga suficiente gracia para vencer su mal genio.
Porque tú puedes no perder los estribos, pero por dentro estar furioso. Entonces todavía hay falta. Necesita más agua fluyendo. Tiene algo de la gracia de Dios en su vida, pero todavía necesita recurrir a su esfuerzo propio. Y cada vez en esas batallas de la carne recurrimos a nuestro propio esfuerzo. ¿Qué sucede después de unas veces? Ya vuelves y caes. ¿Por qué? Porque en estos casos tú y yo tenemos que decidir, estamos en una encrucijada. ¿Qué vamos a hacer? Debemos decidir a quién le haremos caso. ¿A la carne o al espíritu? No hay otra opción. El río de la gracia de Dios, el ser fuertes cuando somos débiles, está con nosotros, pero no es lo suficientemente profundo. Pero tan pronto como el fluir de la gracia llega a ser tan profundo que no podamos cruzarlo, alabaremos al Señor y comenzaremos a deslizarnos en el río. Al deslizarnos ya no intentaremos apoyarnos en nuestros propios pies, sino que abandonaremos nuestro propio esfuerzo y nos dejaremos llevar por el río de Dios. Repito, cuanto menos gracia manifestemos de parte del Señor, más tenemos que valernos por nuestras propias fuerzas. Pero cuando recibimos la abundancia de la gracia, ya no necesitamos recurrir a nuestras propias fuerzas, más bien cesamos todo esfuerzo propio y permitimos que el fluir del río nos lleve. Al ser llevados de este modo, podemos fácilmente seguir al Señor y dejar que Él nos guíe a donde quiere que Él desee que vayamos. Mis hermanos, todo se resume a que contestemos esa pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Estancarte y retroceder o avanzar aunque tengas que morir a ti mismo? ¿Qué quiero? ¿Estancarme y retroceder o avanzar aunque tenga que morir a mí mismo? Tuya y mía es la decisión. Repito, tuya y mía es la decisión. Pero el poder para hacerlo viene de Dios. Pero el poder para hacerlo no se manifestará hasta que tú tomes la decisión. Padre, yo bendigo tu nombre, Señor, porque entiendo, nos estás preparando, Señor, para lo que venga. Porque la vida cristiana, Señor, en la medida que las tinieblas se hacen más intensas, la vida cristiana se va a hacer más y más difícil. Que eso se entiende, Señor. Antes que el día amanezca, que va a ser cuando tú te manifiestes, se va a hacer muy, muy oscura la noche, Padre. Y en ese momento nosotros necesitaremos estar siendo guiados por ti, no por lo que nosotros asumamos o pensemos o entendemos, sino directamente por ti, Señor. Con esa confianza ciega en ti, Señor. Y eso no se logra, Padre, con conocimiento mental o doctrinal. Eso se logra con un conocimiento revelado que tú nos das por medio de tu iluminación y mantenido a través de eventos sucesivos. Por eso, Señor, esas circunstancias difíciles, tú nos estás preparando para algo mayor. Padre, abre nuestros ojos, Señor. Yo me incluyo a todos nosotros, que veamos lo que tú estás haciendo en ese tiempo, Señor, y seamos sabios en dejarnos llevar por ti, Señor. Que nos dejemos llevar por tus aguas, por ese río de aguas vivas, Señor. Ese río que nos está llevando a la Jerusalén celestial, Señor, porque en este mundo estamos de paso. Trae, Señor, entendimiento a cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, que podamos ver más allá de lo que estamos viendo ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús, te doy las gracias
porque viendo lo que has hecho hasta aquí, yo puedo confiar, y sé que mis hermanos también, de lo que tú seguirás haciendo. Aunque no lo veamos, también podemos seguir confiando en ti. Gracias, mi Señor. Amén.